Hoy hablamos de medio ambiente. Tenemos junto a nosotros al consejero insular del Cabildo de Tenerife, José Antonio Balbuena, responsable, como digo, de medio ambiente, para hablarnos de una problemática que gracias a Dios se le está poniendo una pequeña solución, o lo que se puede, por parte de las instituciones. José Antonio Balbuena, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes por venir, gracias. Un proyecto, José Antonio, el de la erradicación de la vegetación invasora, que lleva ya haciendo estragos hace mucho tiempo en estas islas. Sí, bueno, yo creo que llevamos ya bastantes años hablando del problema que supone las especies vegetales invasoras, sobre todo porque producen una invasión y un desplazamiento de las especies propias de Canarias y de Tenerife en concreto. Eso evidentemente pues supone un problema que las administraciones tienen que hacer frente, y hay que hacer frente con recursos, ¿no? Recursos evidentemente económicos, que al final son los que nos proporcionan los recursos materiales y sobre todo la mano de obra. El Cabildo Insular de Tenerife lo que hemos hecho primeramente es planificar esos trabajos, es decir, en lugar de que fuesen trabajos que se hacían de forma esporádica cuando se tenía algún tipo de ayuda o de convocatoria o de subvención, o con la gente que venía por medio de los convenios de empleo, lo que hemos intentado es hacer un trabajo que sea más continuado en el tiempo. Y para eso hicimos dos documentos. En un primer lugar, en el 2016, hicimos un plan de choque evidentemente para intentar trabajar en aquellas zonas más afectadas y que más problemáticas eran en las zonas ambientalmente más sensibles. Y en segundo lugar, comenzamos a elaborar un plan insular, que es el documento realmente importante y es el que nos va a dar garantía de poder trabajar de manera continuada durante los 12 meses del año. Antes no se trabajaba de manera continuada, ahora estamos trabajando de manera continuada. De forma de que el balance que hemos hecho desde que hemos comenzado los trabajos el año pasado hasta este momento es que ya se han invertido más de 1.700.000 euros. Eso es más de lo que el Cabildo nunca ha invertido en tratamiento de especies exóticas invasoras. Bien es cierto que no son las especies que a lo mejor el ciudadano ve, que lo ve en zonas urbanas, en parques, en solares abandonados, porque eso es responsabilidad de los ayuntamientos, no del Cabildo de Tenerife. El Cabildo nos dedicamos a las zonas ambientalmente sensibles, espacios naturales, en los parques rurales, zonas protegidas, como el caso en el que nos encontramos, ¿no? Zonas donde evidentemente sí es responsabilidad del Cabildo, a lo mejor no es tan visible para el ciudadano, pero eso que no sea visible no significa que no tengamos un problema para la vegetación propia de aquí, que necesita recuperar esos espacios, ¿no? Tal vez el Penicetum es la más conocida por parte del ciudadano, pero no es la única, ¿no? También tenemos lo que son pencas, cañas, valeriana roja, es decir, tenemos una variedad muy grande de especies sobre las que se está trabajando y se está actuando. Eso ha hecho que pues ya hayamos retirado más de 340 toneladas del año pasado, ¿no? 340 toneladas, pues estamos hablando de un monto importante, ¿no? Que este año, que retomamos los trabajos en el mes de abril, hayamos pues actuado sobre más de 100 hectáreas, que son más de 100 campos de fútbol. Por lo tanto, es un trabajo intenso, ¿no? Un trabajo intenso, y que lo que hemos garantizado con el plan insular es que tenga continuidad en el tiempo, sino que esto es un trabajo que tiene que tener constancia, y para constancia es necesario recursos económicos, que los tiene, porque incluso en el Cabildo Insular de Tenerife, en el MEDI, que es el principal documento estratégico para los próximos años, hay un apartado específico para la lucha de especies exóticas, donde algunas las podremos erradicar y otras actualmente lo que estamos en una tarea de contención, ¿no? Bueno, estamos hablando de más de 340 toneladas de residuos vegetales que se han ido recogiendo a lo largo de este año. Esto también influye, me imagino, en el apartado de empleo. Sí, evidentemente estamos de alguna forma generando lo que se denomina empleo verde, ¿no? Empleo sostenible, es un empleo que creemos que tiene estabilidad, porque el control y erradicación de especies exóticas es algo que nos va a llevar en las próximas décadas de forma segura, y además es un empleo, desde nuestro punto de vista, que es capaz de emplear pues aquellos sectores de la población que tal vez tengan más complicado poderse insertar. También necesitamos especialistas, como el trabajo que tenemos hoy aquí, que son trabajos verticales que no están a acceso a cualquiera, pero evidentemente estamos hablando de un nicho de empleo que ayuda. No podemos decir que sea la gran panacea, pero evidentemente ayuda. En este año tenemos empleada en torno a las 50 personas, pero el año pasado llegamos a tener puntas de hasta 130 personas, ¿no? Distribuidas por toda la isla, ¿no? Distribuidas tanto en trabajos verticales, como lo que estamos haciendo aquí, como trabajos convencionales a nivel de un terreno horizontal, como cuadrilla mixta, es decir, hay también algunas cuadrillas
de alerta temprana, por si acaso algún tipo de intervención rápida, y por lo tanto podemos decir y afirmar que el Cabildo de Tenerife es la administración que de manera más intensa está luchando contra las especies exóticas. Y nosotros hacemos un llamado a los ayuntamientos, ¿no? Es decir, es necesario que los ayuntamientos en sus zonas de influencia también se impliquen, ¿no? Sabemos que esto supone destinar recursos económicos, pero es que no nos queda más remedio, ¿no? Si nosotros podemos haciendo un trabajo en las zonas sensibles, pero hay focos importantes, por ejemplo en el caso del Penicetum, en zonas de transferencias urbanas a espacios naturales, que le corresponde a los ayuntamientos, que necesitamos que actúen, ¿no? Que hagan sus propios programas, sus propios planes y empiecen a trabajar como estamos haciendo el Cabildo, ¿no? El Cabildo, insisto, hemos destinado ya 1.700.000 euros, prácticamente la inversión que vamos a tener año a año va a ser en torno a 1 millón de euros. Es una inversión importante y es una inversión que nunca se ha tenido, ¿no? Antes se dedicaba a lo mejor, al año no llegaba ni a los 100.000 euros, ¿no? Estamos multiplicando casi por 10 la inversión anual, pero porque, insisto, también genera empleo. ¿Hay algún control ante la llegada de estas especies? Porque ahora mismo se está erradicando la que ya está, pero en puertos, en lugares por donde entra todo, ¿hay algún control para que estas plagas vegetales, en este caso, o esta invasión vegetal, pues se pueda controlar de alguna forma? Hombre, existen los controles en zonas portuarias de mercancías que vienen de zonas que pueden ser delicadas, ¿no? Pero siempre se escapa algo, ¿no? Es decir, siempre es muy difícil evitar que no se nos penetre algún tipo de especie. Por suerte ahora tenemos los mecanismos para detectar con mayor antelación cuando se introduce algún tipo de especie y además tenemos recursos, yo creo que suficientes para poner un muro de contención cuando detectamos una especie de este calibre, para que no se convierta en un peligro mayor, ¿no? Tanto desde el punto de vista vegetal, pero incluso también desde el punto de vista animal, ¿no? Aquí estamos hablando de algo específico que es la vegetación, pero en el caso de animales, pues tenemos por ejemplo la Fundación Neotrópico, que hace una tarea importantísima en el control de especies, lo que puede estar catalogado como especies invasoras animales. Cada vez que se detecta algo, pues tenemos la capacidad, una respuesta inmediata por parte de la Fundación Neotrópico para actuar de manera inmediata. Y así hemos hecho, como bajo un ejemplo de culebra, alguna ardilla que hemos encontrado y que ha sido inmediatamente atajado el problema, más allá de otras especies que se consideran invasoras, pero que bueno, que a día de hoy va a ser muy difícil poder controlarla, como puede ser por ejemplo los gatos asilvestrados que tenemos en los parajes naturales, que son un verdadero problema tanto para la bifauna como para los reptiles, como para los lagartos propios, y eso, bueno, pues ya eso de alguna forma son otros los mecanismos que tenemos que emplear para poder controlar. Pero desde el punto de vista de tener una tranquilidad en nuestras fronteras, cada vez tenemos mayor tranquilidad, no solo por las barreras que se ponen físicas en esa frontera, sino que en el caso de que falle algún tipo de control, tenemos capacidad de respuesta, quiero decir rápida, para poder diagnosticar el problema e intentar atajarlo lo antes posible. Consejero, no queremos dejar pasar esta oportunidad sin hablar de las termitas, las famosas termitas que pues están siendo noticia en estas últimas semanas en esta isla. Se hablaba o se habla ya de 3 municipios afectados, Valleguerra, Tacoronte y otro municipio del sur que ahora mismo no me acuerdo, pero que están afectados por esta plaga. Plaga, invasión, ¿es peligroso? Sí, evidentemente que es peligroso. Estamos hablando del municipio del sur de Garona. Seguramente el origen, todo apunta a que fue alguna obra de rehabilitación o reforma de una vivienda que importaron madera de Estados Unidos y vino con esa termita, porque es una termita, una especie propia de Estados Unidos, se llama termita subterránea americana, y es muy peligrosa por varios motivos. Por un lado, porque además come un espectro de madera y de material orgánico superior al de la termita tradicional que tenemos en Canarias de toda la vida, ¿no? Después también por su capacidad de reproducción, que no solo reproduce la reina, sino que tiene la reina, pero después hay otros individuos que se llaman reproductores secundarios que también tienen capacidad de reproducción. Y también por la forma de poderlas atacar. Solo hay un producto en el mundo que comercializa una sola empresa que es capaz de combatir esta termita. Y además el producto no la mata. El producto lo que hace es que al comer la termita ese producto inhibe su fase de crecimiento de manera que no puede tener una capacidad reproductora, pero va a seguir viviendo durante los 4 años de vida que se estima que puede tener este tipo de termita. Por lo tanto, es un problema grave, ¿no? Es un problema grave que afecta no solo a los inmuebles. Por ejemplo, en Azores hay un problema
que se está valorando que para poder acabar con ese problema se van a necesitar casi más de 35 millones de euros para poder erradicarla. Hoy en día aquí nosotros hemos tenido una primera reunión, hará cosa de un año, con el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Tacoronte, donde el Gobierno de Canarias se había comprometido a poner de alguna forma remedio y paliar la situación. No ha hecho absolutamente nada y por lo tanto lo que vamos a hacer del Cabildo es actuar. Actuar significa que ya tenemos un presupuesto que nos pueden costar en torno al 1.800.000 euros y vamos a buscar el presupuesto, es decir, está claro que es un problema que tenemos que atajar y vamos a atajarlo porque ahora estamos en el momento de poderlo controlar, ¿no? Sobre todo esta termita se mete en algún casco histórico como ha sucedido en Azores, pues tenemos un verdadero problema porque directamente el inmueble más tarde o más temprano puede llegar a la situación de colapso porque, insisto, no se puede matar, es decir, se le inhibe el crecimiento, pero durante 4 años la termita va a seguir actuando, ¿no? Y además tiene una capacidad de expansión de que en torno al principal núcleo reproductor se va extendiendo en círculos de 10 kilómetros de radio, con lo cual esos círculos a su vez se va expandiendo, con lo cual el efecto exponencial de la expansión propiamente dicha es realmente preocupante. Nos preocupa enormemente y como nos preocupa enormemente, incluso estamos analizando cuál sería la fórmula jurídica de forma inmediata, la más apropiada y acorde, para poder empezar a actuar con hechos, con acciones contundentes que lleven a un control y, si es posible, erradicación de la termita. Pues, consejero, muchísimas gracias por atendernos y esperemos no tener que hablar con José Antonio Balbuena nuevamente por nada de esto, sino porque se siga erradicando las especies invasoras vegetales y que lo de la termita quede pues en una anécdota y que Dios quiera que no vaya más, ¿no? Vamos a esperar, esperemos con eso. Muy bien, a ustedes. Estamos con Félix González, él es el responsable, el capataz de la cuadrilla vertical que se está dedicando pues a estos trabajos. Félix, un trabajo además de bonito, porque es un trabajo bonito, a mí me parece muy peligroso y arriesgado, ¿no? Bueno, sin duda lo mejor que tenemos es los paisajes en los que trabajamos, ¿no? Y bueno, el trabajo evidentemente requiere de una formación previa, requiere de unos cursos, de una preparación y de un saber trabajar pues con los equipos de verticales, ¿no? ¿Se encuentran, aparte de la vegetación que no es endémica, vegetación invasora, se encuentran aparte con más residuos que vamos dejando los propios canarios en las laderas? Porque son lugares en principio de difícil acceso para todo el mundo. Sí, pues desgraciadamente sí que nos encontramos con mucha suciedad que deja la gente, residuos de productos que consume, después también hay muchas veces que por el agua de la lluvia arrastra toda esta basura pues por desagües naturales como barrancos y eso, y sí, la verdad es que muchas veces da pena el estado en el que nos encontramos los espacios naturales protegidos por ese problema, ¿no?, de la basura. Estamos en el norte de la isla de Tenerife, en la zona de Santa Úrsula. ¿Cuántas personas trabajan aquí en las cuadrillas? En mi cuadrilla somos 4 operarios especializados, conmigo somos 5, la verdad es que realizan un trabajo que es bastante duro, que requiere pues de unos descansos, requiere de unos tiempos de trabajo acordes a la dureza. Y bueno, después hay otras cuadrillas de operarios no especializados que también pues desarrollan la actividad en otros espacios que son más fáciles de acceder, ¿no? Aquí en Canarias conocemos mucho, pues hay muchas especies, pero quizás una de las más conocidas o quizás la más común, lo que se ha dado más bombo y platillo, es el dichoso rabo de gato. Esto es difícil de erradicar, hay que tener cuidado a la hora de quitarlo porque si no quedan las semillas y vuelve a reproducirse. Sí, tiene un proceso que es laborioso porque primero tenemos que quitar la semilla y meterla en una bolsa plástica que llevamos con nosotros, y una vez quitada la semilla procedemos a extraer la planta de raíz para que ya se seque y quede en el terreno, que ahí ya no se vuelva a reproducir, pero la semilla sí que la tenemos que quitar y llevarla al PIRS, donde ya pues se procesa de una manera adecuada para que se extinga. Félix, muchísimas gracias por atendernos, ¿de acuerdo? A ustedes por venir.